Porque yo para orar, yo no puedo orar si yo estoy durmiendo. Yo necesito estar despierto. Para velar, yo necesito estar despierto en el espíritu. Entonces, como consecuencia de velar, oramos y oramos mejor. Fíjate que no toda oración significa que Dios la escuche. Jesús dijo, ustedes piden pero no reciben porque ustedes piden mal. Nosotros podemos vivir en un ámbito de religión, pero no necesariamente significa que nuestro espíritu está despierto. Nuestra relación con Dios va creciendo en la medida que más lo conocemos. Para yo pedirle al Señor dos cosas, no necesito una hora, necesito decirle las dos cosas. Vos conoces a Dios, no en tus mejores momentos. En tu tiempo de desgracia, vos conoces la gracia. Cuando vos conoces la gracia, conoces a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida de cómo incrementar tu nivel de fe, tu nivel de relación con Dios? Bueno, en este episodio trataremos de hablar sobre esos temas, de las preguntas que tenemos mucho acerca de cómo incrementar nuestra fe. Y por eso hoy y ahora tenemos con nosotros a Gonzalo Domínguez, un profeta, pastor, que ha venido con nosotros hoy, que nos trae un libro espectacular. Además es escritor de muchos libros, pero hoy vamos a hablar sobre uno en específico, así que le damos la bienvenida al pastor. Bienvenido a este espacio, ¿cómo está? Gracias, Steven, bienvenido también. Gracias a todas las personas que están mirando este episodio de Next Level Podcast. Feliz de estar acá y muy contento. Buenísimo. Dios va a hablar esta tarde. Así es, la verdad es que es un privilegio tenerte aquí. Y bueno, eres escritor de muchos libros y hoy tenemos el privilegio de presentar este libro. Es reciente, a mí me honra siempre. O sea, tenemos el privilegio de siempre presentar libros recientes en este espacio y eso a mí me encanta. Así que la audiencia que lo va a ver, es un libro espectacular que se llama Señor, despierta mi espíritu. Es un nombre espectacular porque nos invita a que nos despierta nuestro espíritu. Yo sé que vamos a hablar de otros tópicos que van más allá porque hay bastante de qué hablar, pero mi primera pregunta es, ¿cómo nace o cómo te inspiras a escribir este libro? Bueno, este libro comenzó a partir de un encuentro muy fuerte con la presencia de Dios. En el año 2022 yo estaba en la Patagonia, en Argentina, en una ciudad, y cuando iba a predicar a la conferencia que me habían invitado, de camino, en el carro que iba, comenzó a manifestarse la presencia de Dios de una manera fuera de lo común. En ese momento fue cada vez más intenso, cada vez más fuerte, y la persona que venía conduciendo se asustó, pensó que me pasaba algo, y era la visitación de Dios. Tuve un mensaje, Dios me dijo ese día, yo te doy una asignación, quiero que despiertes el espíritu de mi pueblo que está durmiendo. Quiero que despiertes el espíritu de una parte de mi iglesia que se quedó sin aceite, que está durmiendo. Entonces, a partir de ahí fue la asignación. O sea, empecé a predicar eso en donde iba, empecé a ministrar eso a donde iba. Y en cada encuentro que yo tuve con la presencia de Dios, fui escribiendo un capítulo. De ahí vienen los 10 capítulos de este libro que se llama Señor, despierta mi espíritu. Wow, ¿por qué el nombre Señor, despierta mi espíritu? Porque nosotros somos seres espirituales. Somos espíritus con un cuerpo, no un cuerpo con espíritu. Nosotros somos espirituales. Dios le dijo a Jeremías, antes que nacieras, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y fíjate que nosotros encontramos la palabra de Dios que dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Ciro y de Josué, hijo de Salatiel. Hubo gente en la escritura que su espíritu estaba durmiendo y Dios les despertó el espíritu. Eso significa que una parte de nuestra vida espiritual puede estar apagada, puede estar durmiendo. Acuérdate que hay una escritura que dice que dos van a estar moliendo en un molino y que dos van a estar durmiendo. Y después Jesús dice, orad y velad para que no caigáis en tentación. Es decir, velar significa estar con el espíritu despierto. La tsunamita dice en Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba.
Hay una escritura en Efesios que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros podemos vivir en un ámbito de religión, pero no necesariamente significa que nuestro espíritu está despierto. Si vos mirás la estadística bíblica, hay 10 vírgenes, 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite, 5 eran sensatas, 5 insensatas, 5 accedieron a las bodas, 5 se quedaron afuera, cabeceaban, dice la Biblia, pero tenían aceite y entraron. Las que no tenían aceite no entraron. Entonces el espíritu de mucho pueblo, mucha iglesia, mucha gente, muchos pastores, es un espíritu que está dormido, que se ha apagado. Quizá alguien que un día tuvo un mover, tuvo un avivamiento, tuvo un encuentro, tuvo una manifestación del Espíritu Santo, pero luego se conformó, se acomodó, le fue bien y su espíritu se empezó a apagar. Y la Biblia nos invita a salir en nuestra zona de confort siempre. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos velar? Yo sé que hay una gran diferencia entre orar solo por orar y hay una gran diferencia cuando uno empieza a velar. Esa parte quiero que me lo explicas, cómo es velar. Velar significa tener los ojos del espíritu abiertos, aunque mis ojos físicos estén cerrados. Velar significa tener los oídos del espíritu abiertos, aunque mis oídos físicos estén apagados. Velar significa percibir con el discernimiento y con el corazón, aunque yo físicamente esté durmiendo. El velar no tiene que ver con los sentidos naturales, tiene que ver con los sentidos espirituales. Entonces, fíjate cuando Dios dice en su palabra, les tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen corazón pero no sienten. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, velar tiene que ver con la operación del ámbito espiritual, del ser espiritual y de lo que nuestros ojos pueden ver en el espíritu, nuestros oídos y nuestro entendimiento espiritual, que se llama discernimiento, puede trabajar independientemente de nuestra condición física. Es decir, puedes estar durmiendo y puedes estar velando, puedes estar despierto y puedes estar velando. La mayor parte de las veces que Dios me habla y me dice qué tengo que predicar estos meses o esta semana, ¿sabes dónde es? Frente a un espejo. Wow. Explícanos eso. Bueno, cuando hicimos nuestra casa con mi esposa, ella tiene su lavamanos y yo tengo el mío, para no pelearnos. Ella tiene su espejo y yo tengo el mío. Pero en el mío, en mi espejo, se abrió un portal espiritual. Yo me paro ahí, en ese lugar, y ahí, no es que no me hable en otro lugar, pero ahí es clarísimo. Es como que estuviera escuchándolo como te escucho a vos. Wow. Y puedo estar que me desperté recién, o a la mitad de la noche, o que estoy apurado para salir, pero es mirarme en ese espejo y es oír la voz de Dios. Eso es velar. Porque yo para orar, yo no puedo orar si yo estoy durmiendo. Yo necesito estar despierto. Para velar, yo necesito estar despierto en el espíritu. Entonces, como consecuencia de velar, oramos y oramos mejor. Fíjate que no toda oración significa que Dios la escuche. Jesús dijo, ustedes piden pero no reciben porque ustedes piden mal. En cambio, velando, uno está conectado al Espíritu Santo. Es imposible que yo esté 24/7 orando, pero sí es posible que esté 24/7 velando. Conectado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos entrar en ese nivel? La conexión de espíritu a espíritu. Yo creo que cuando uno más está con alguien, más lo conoce. Yo te conocí recién, pero ya compartimos, nos reímos. Sí. Supongamos que viniera cada mes. Dentro de un año somos muy amigos. Ya conozco lo que a ustedes les gustan, dónde les gusta comer, qué no les gusta comer. Salimos, nos recordamos de cosas. Hay una dinámica, hay un feeling, una comunión, una comunicación, códigos. Se crea una experiencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra relación con Dios va creciendo en la medida que más lo conocemos. Para yo pedirle al Señor 2 cosas, no necesito 1 hora. Necesito decirle las 2 cosas. Nosotros hemos
Le hemos dado demasiado formato religioso a nuestra vida de comunión con Dios. Wow. Pero yo que soy padre de 3 hijos, ninguno de mis 3 hijos viene con las manitos así diciendo, oh, Padre mío, magnífico, santo. No, papi, necesito pollo, quiero comer KFC, quiero comer McDonald's, quiero comer... Tengo hambre. Ujú. La más chiquita me espera cuando yo llego y le dice, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Ya no está con las manitos así, por favor, ¿pudieras cocinarme un arroz? O sea, ¿y por qué nosotros con el Padre nos ponemos religiosos, nos ponemos con tanta, la palabra sería con tantos códigos humanos, tanta cosa humana, Como tantas reglas. tanta liturgia? Ujú. Se dijo, yo soy el Padre de ustedes. ¿Cómo podemos quitar eso en nuestra mente? Porque habemos mucho que a lo mejor pensamos de esta forma, pero ¿cómo podemos quitar toda esa liturgia, todas esas fórmulas que... Yo creo que la liturgia la tenemos porque no conocemos al Padre. Mm, Te voy a decir algo re curioso, sí. ¿Sabes quién es la persona que tiene mayor gracia en la vida? ¿Sabes quién es? Jesucristo podría No, ser. me refiero de entre nosotros, De entre nosotros. seres humanos. El que tiene mayor gracia es el que un día estuvo en desgracia, estuvo en un pozo de pecado, de dolor, de depresión, de tristeza, de opresión, un pozo, Mm, que se las vio fea, ¿ves? Sea porque erró o porque se lo hicieron. Estaba en desgracia y encontró la gracia. Vos conocés a Dios no en tus mejores momentos. Vos conocés al Padre en tus peores momentos. ujú. En tus peores momentos cuando todos te dejan, todos te abandonan, todos se olvidan. Toda la gente a la que un día le hiciste un favor, le extendiste una mano, esa gente no está. A veces Dios mismo se encarga de que no estén. Ok, Y Dios mismo permite. o sea, en tu tiempo de desgracia, vos conocés la gracia. Cuando vos conocés la gracia, conoces a Dios. Ahora, si en tu tiempo de desgracia solo acudiste a las personas y no al único que puede sacarte del fondo, entonces no lo conoces. Y la gente más dura, que uno a veces dice, ¿por qué esta persona tira tanto juicio, tira tanta piedra, tira tanto versículo pero con forma de piedra? Mm, ¿Mm? ¿Por qué esta persona tiene tan poco amor, tan poca tolerancia en el buen sentido, tan poca gracia? ¿Por qué a esta persona, un día vino a mi oficina una persona llorando a mares, 15 minutos lloró, ok. no paraba de llorar, se usó una caja de Kleenex. Esta mujer llora y me dice, yo vengo acá a confesarte que me acosté con un hombre casado, me dice. Mm, Está bien, le dije, hija, ¿por qué me lo decís a mí y no se lo dijiste a la persona que es tu líder, que está sobre ti? Yo soy el pastor, pero ¿por qué no se lo dijiste a esta persona? Y me dice, porque yo sé que esa persona me va a tirar piedras, me va a matar. Y me dijo, pero yo sé que vos me vas a entender, me vas a amar y me vas a abrazar y no me vas a decir más que eso. Aunque ella sé que está mal. Entonces, claro, no hablo de no corregir, no hablo de ser tolerante con el pecado, no hablo de hacer apología del pecado, no hablo de eso. Estoy haciendo apologética del pecado. Pero cuando vos conociste al Dios de la gracia en medio de tu desgracia, definitivamente eso te da un mayor depósito de gracia. wow. Y las escrituras lo describen de esa forma. De que Que mucho se le recibimos... perdonó, Ujú. mucho ama. Sí. Wow. Espectacular. Ahora, ¿por qué antes del avivamiento viene la desgracia en la vida de una persona? Vienen procesos. El quebrantamiento. Tengo un libro que se llama Crisis que Transforman. Ok. Ese libro lo escribí hace 11 años. Habla enterito de todos los tipos de crisis que nosotros vamos. No es si las vamos a encontrar, es cuándo las vamos a encontrar. Nosotros somos personas que a veces difícilmente entendemos los buenos modales. Pocas personas son entendidas
a los buenos modales. Es decir, si oyeres hoy mi voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Pero la gran mayoría, o no escuchamos la voz de Dios, o escuchamos y endurecemos el corazón. Entonces, no es que Dios manda una crisis, no es que Dios dice, ok, le voy a tirar una tormenta que lo va a dejar desplumado. Es que simplemente la vida corre su ritmo, al bueno le pasan cosas malas, al malo le pasan cosas buenas, y en el camino de la vida la Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos, sobre injustos y sobre injustos, justos e injustos, y los quebrantamientos son parte natural de la vida. La Biblia dice de Jesús que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjate que el primer gran avivamiento de la historia es en el aposento alto, en Pentecostés. ¿Después de qué? Después de toda la vergüenza de la crucifixión, de la persecución, de la resurrección, de que muchos de esos 120 estuvieron gritando ahí, crucifíquenlo. Otros no estuvieron gritando, crucifíquenlo, pero estuvieron negándolo. ¿Sabes qué eran los 120 del aposento alto? Eran 120 personas rotas. Eran 120 fracasados. Eran 120 que habían caído en desgracia y estaban buscando la gracia. Y ahí viene el Espíritu Santo sobre 120 que estaban quebrantados. Difícilmente puede haber un avivamiento si primero no hay un quebrantamiento. ¿Y por qué? Porque el quebrantamiento nos sensibiliza. Y te diría más, alguien me diría, ¿te espiritualiza? No, ¿sabes qué hace el quebrantamiento? Te humaniza. Wow. No te vuelve más espiritual, te vuelve más humano. Te vuelve más sensible a la necesidad que está otra persona. Te vuelve más sensible a las necesidades de tu familia. Te vuelve mucho más sensible a la voz de Dios. El quebrantamiento, vos puedes tomarlo como lo peor que te pasó o como una oportunidad para un cambio, una transformación y un genuino mover del Espíritu Santo. Y casi todos los moveres que vos encontrás en la historia tienen algún punto de conexión con un gran quebrantamiento. Wow. Así que muchas veces nosotros queremos el avivamiento, pero no el quebrantamiento. O experimentamos el quebrantamiento y después nos perdemos el avivamiento. Por ahí hay gente que dice, pastor, yo estoy siendo quebrantado, yo estoy pasando una tormenta terrible, yo estoy pasando una crisis tremenda. Entonces, si estás en el quebrantamiento, solo te falta el avivamiento, porque lo más importante ya lo tenés. Ok, pero ¿cómo vas a tener eso? O sea, existe un puente para entrar en el avivamiento. Buscar la presencia de Dios, meterse en la presencia de Dios, adorar. Fíjate David, toda la historia con Betsabé, el niño, ella está embarazada, nace enfermo, herido de muerte. Él ora, él llora, le pide a Dios por la vida de ese niño. No, ese niño muere. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que después David se lavó la cara y adoró. Wow. Cuando nosotros adoramos en medio del dolor, no hay manera que Dios nos responda. No hay manera que Él no se haga real en tu vida. El quebrantamiento rompe el corazón duro y te da acceso directo al Espíritu Santo. Si entendiéramos esa parte, entenderíamos que el avivamiento solo se puede producir a través de procesos duros. Correcto. ¿Por qué es necesario eso en nuestra vida? ¿Por qué es necesario pasar por pruebas? Yo entiendo de que hay cosas que Dios permite, pero hay cosas que nosotros provocamos. El avivamiento nosotros lo provocamos. Hasta un punto sí, pero hasta un punto no. Jonás fue a Nínive. Venía quebrantado, que venía del vientre del pez. O sea, 3 días dentro de un pez, ¿quién no es quebrantado, verdad? Definitivamente es un proceso duro. Pero no lo provocó. Simplemente obedeció. Al final ni obedeció. Lo vomitaron ahí. Pero fue y predicó. No provocó ese avivamiento. Fue un mover soberano de parte de Dios. Dios quería salvar a Nínive. También le quiso salvar Sodoma y Gomorra.
Sodoma y Gomorra, dijo, Abraham oró y dijo, Señor, si hubiera uno, Ujú. no hubo ni uno. En cambio, en Nínive sí. Y mira que los de Nínive eran mucho más salvajes. Eran crueles. ¿Cuál fue la diferencia en el aspecto entre Nínive y Sodoma? ¿Qué fue lo que cambió para rendirse ante Dios? Que en Nínive quizá ellos estaban cansados de su propio pecado. Mm. Nosotros a veces salimos a la calle a evangelizar y encontramos una persona y esa persona, muchas personas, ha pasado que te dicen, yo estaba esperando que alguien me hablara hoy. Yo estaba esperando que alguien me hablara de Jesús. Yo le dije a Dios esta mañana, hoy me quitó la vida si no te revelas, si no te manifiestas. Y esa tarde vos llegás a hablarle de Cristo. Entonces, hay avivamientos que se provocan y hay avivamientos que no se provocan, simplemente son moveres espontáneos de Dios. Pero el avivamiento personal es algo que si nosotros entendemos los padecimientos de Cristo, partícipes, la palabra de Dios dice partícipes de mis padecimientos. Todos quieren ser creyentes Ujú. el día de la resurrección, pero nadie quiere ser creyente en el momento de la cruz. ¿O sabes por qué Isaías es el profeta más extraordinario? Bueno, Jesús dijo, de los que han nacido de vientre de mujer, ninguno más grande es Juan. Ujú. Sin embargo, que de Juan no tenemos mucha profecía, de Isaías sí. Así que si hablamos de Isaías como el profeta que anunció más que ningún otro la venida de Jesús. Ujú. Fíjate esto, vos lees Isaías y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Normalmente un profeta diría, el castigo de nuestra paz será sobre él y por sus llagas nosotros seremos curados. Y él lo pone en el pasado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo pone en el pasado? Porque Isaías estuvo ahí. En el espíritu él estuvo. Mm. Yo puedo decir mañana, ayer estuve en Next Level, porque estuve. Solo alguien que estuvo en ese momento puede decir, él fue crucificado. Todavía no había nacido el Salvador, pero Isaías dice, él fue herido, él fue molido, él fue golpeado. Isaías es extraordinario Wow. porque Isaías es el único profeta que te anuncia el futuro desde el pasado, Desde el estando en pasado. un presente. Altera todos los tiempos, rompe con todas las leyes del tiempo, Ujú. del espacio y de la materia. Cuando tu espíritu se despierta, una de las cosas que se rompen son los límites. Wow. Vas a poder ver en todos los ángulos. Dios te puede mostrar pasado, Dios te puede mostrar presente y te puede mostrar futuro. Te puede llevar al pasado, te puede llevar al presente, te puede llevar al futuro. No hay límites para un espíritu despierto. Cuidado, el religioso va a decir, ay, pero este está hablando de metafísica. No, papi, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Mm. Felipe fue transportado de una dimensión a otra. Cerró sus ojos acá y los abrió, estaba en otro lugar. Jesús se encuentra en el monte con Moisés y con Elías. Elías estaba en un ámbito de eternidad, pero Moisés ya había muerto. La palabra de Dios tiene portales. Wow. Isaías accedió a uno de esos portales. En el espíritu, él estuvo en el momento en que Jesús fue crucificado. Por eso no hay manera de profetizar el futuro desde el pasado si no estuviste ahí. No hay manera. No hay. Wow, espectacular. Son pocas personas que tienen este privilegio de tener ese movimiento, de ver el futuro estando en el presente o quizás hablando desde un punto donde, wow. Pero mi pregunta es, ¿por qué no todos experimentamos ese nivel de experiencia? Te lo llevo a un plano natural. O sea, yo quisiera tener
más bíceps, Ujú, más tríceps, más pecho, más espalda. ujú. Y por ahí voy al gym y me frustro porque el que está al lado mío tiene 10 veces más de tríceps, bíceps, espalda, pecho. Pero mira, el tipo está 2, 3 horas en el gimnasio todos los días y yo estoy yendo con la ayuda del Señor y sus santos ángeles 2 veces por semana. Ujú. Entonces yo no puedo esperar tener los resultados que tiene el que entrena realmente duro y reentrena en serio si yo entreno lo que entreno. Entonces el espíritu que vos tenés, el espíritu humano y que yo tengo, que es lo que va a trascender cuando muramos, nosotros morimos y es el espíritu el que se va, no el alma. Ujú. Ese espíritu se desarrolla Wow. en la medida que nuestro hombre exterior va muriendo, el espíritu, que es el hombre interior, va creciendo. Okay. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, y que él crezca. Entonces, ¿cuál es el espíritu, el hombre exterior? El alma, las emociones, la comodidad, la conveniencia, el pecado, los vicios, los malos hábitos, el mal carácter, la necedad, el corazón duro. Puedo seguir. Claro. ¿Cuál es el hombre interior? Creado a imagen y semejanza de Dios, en pureza y santidad de la verdad. Esto Mm. no lo inventé yo, esto lo decía Watchman Nee en su libro El quebrantamiento del espíritu. Se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Así se llama el libro. Así se llama, la liberación del espíritu y el quebrantamiento del hombre exterior. Watchman Nee. Wow. Librazo, profundo. Mm. Me costó 3 veces entenderlo, lo leí 3 veces. La tercera entendí. Si querés que Dios haga algo en tu vida, te tiene que romper, te tiene que quebrar, tenés que dejarte formar. No es fácil, no es lindo, no es conveniente, pero al final te transforma en un vaso de honra. Para tener un nivel de espíritu que puedas percibir a Dios fuertemente, hay disciplinas espirituales. ¿Puedes hablarme alguna de las disciplinas espirituales que puede ayudarnos a estar en ese nivel? Te, te va a sorprender la respuesta, Ujú. porque normalmente te diría, sí, sí hay disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la palabra, la adoración son, pero te resumo todo eso a una sola palabra, la obediencia. Wow. No existe disciplina espiritual más poderosa que la obediencia. Porque si uno no obedece, ¿para qué sirve todo lo demás? Mm. ¿Para qué adorar? Saúl lo adoró a su manera, fue desechado. ¿Para qué leer la escritura? Para tirarle piedra al otro. ¿Para qué leer la escritura cuando dice la mies es mucha, los obreros son pocos? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y usted dice, quiero que salga a evangelizar. No, yo no estoy llamado a eso. O sea, ¿para qué? La disciplina espiritual, voy a ayunar. ¿Para qué si no vas a obedecer? O sea, ¿para qué vas a orar si no vas a obedecer? ¿Para qué vas a ayunar si no vas a obedecer? ¿Para qué vas a leer la Biblia si no vas a obedecer? O sea, la disciplina espiritual más poderosa es la obediencia. Wow. Me llama la atención y literalmente me rompe la mente porque me hace pensar en Jesucristo en el momento cuando estaba a punto de ir en la cruz. Ujú. Y en ese momento tenía la opción de renunciar a la cruz, pero él decide obedecer la voz de Dios y él lo expresa, Señor, que sea tu voluntad. Ujú. O sea, él sabía lo que iba a pasar. Wow, espectacular. Él sabía que quizás pudiera tolerar el castigo físico, pero cuando él dijo, pasa de mí esta copa, no solo se refería al castigo físico, Ujú. porque muchos antes fueron crucificados y muchos después serían crucificados. ¿Cuál es la gran diferencia de eso? Porque hay un punto más profundo. Porque yo podría ser crucificado ahora que no tengo el mismo efecto
que lo que tuvo Jesucristo, Que él fue separado del Padre. porque él nunca se había separado del Padre. Exacto. Él era limpio, sin mancha, sin pecado. La copa la copa que Jesús bebió Ujú. son nada más y nada menos que absolutamente todos y cada uno de los pecados de cada ser humano creado antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Los pecados de nuestros hijos, que todavía no los cometieron, Él ya los perdonó si ellos se arrepienten. Esa copa fue el pecado de absolutamente toda la humanidad. Un abuso, Jesús lo bebió en la copa. Una violación, Jesús lo bebió en la copa. Un robo, un asalto, una madre a quien le mataron su hijo, Jesús lo bebió en la copa. Un homicidio, un acto de violencia, un acto de barbarie, todo lo bebió Jesús en la copa. Un padre que abandonó a sus hijos, Jesús lo bebió en la copa. Una deserción, una traición, Jesús la bebió. Esa copa no era cualquier copa. Esa copa, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto cada vez que la bebieres en memoria de mí. Esa es la copa. Wow. De todos los pecados habidos y que existirían a futuro. Wow. Pero lo que me llama más la atención de esto es que tú decías algo, que Jesucristo no fue separado del Padre. Y esa parte considero que es sumamente importante enfatizar, porque Cristo estaba en el principio con el Padre. En el principio nos da la referencia que vemos que Él es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca se había separado. Creo que el mayor golpe que tuvo Cristo en esa escena es de por primera vez en la historia es separado del Padre por el pecado, porque lo que hizo que la humanidad se excluyera o se separara de Cristo fue el pecado. Y cuando Él cargó el pecado, fue separado de Cristo. Sí, y nunca, bueno, ahí puede algún teólogo puede poner digamos, su óptica, su opinión o su postura teológica, pero si vos lees la palabra que dice, derramaré sobre la casa de David espíritu de oración y de gracia, y mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Wow. Y llorarán como quien llora a su hijo. Mirarán al que traspasaron significa que todavía están las marcas. O sea, no es verdad que él esté sangrando y esté llorando todavía, pero todavía en sus manos Quedan las marcas del... están los clavos, o sea, están los agujeros. En sus pies. Wow. En su espalda está la herida del látigo. En su espalda hay 40 latigazos. Su costado tiene una cicatriz. O sea, entendamos esto. Jesús, el Rey de Gloria, el sacrificio fue una vez y para siempre. O sea, ¿viste? Cuando tu mamá o sos chico te dice, no te portes mal porque vas a hacer llorar a Jesús. No te portes mal porque vas a hacer que Jesús sangre de vuelta. No, eso es mentira. Ya no sangra, ya no está en una cruz. Está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero mirarán al que traspasaron significa todavía en sus manos están las marcas. Las marcas de la cruz. Correcto. Las tuyas. Las mías. Wow. Espectacular. Me gustaría preguntarte esto. ¿Cómo identificamos a un espíritu apagado? Porque yo entiendo de que quizás yo puedo decir estoy leyendo, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo esto, estoy orando, como tú decías. Pero hay una gran diferencia de que uno está vivo, está despierto en el espíritu. Si hay alguna forma de cómo yo puedo identificar para decir, no estoy en el lugar correcto. De verdad, te digo, no es una pregunta fácil. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Somos un mundo. Y yo no puedo decir a simple vista cómo es tu relación con Dios.
porque quizás es una relación profunda, única, pero es diferente a la mía, y porque es diferente a la mía yo no lo entiendo y te critico. Así que no puedo juzgar la relación que otro tenga con Dios. Sin embargo, como te dije antes, cuando el espíritu está despierto, está velando, el espíritu ve, el espíritu oye y el espíritu discierne. Pero en lo natural hay una marca, que al menos para mí es un distintivo de las personas que tienen un espíritu despierto y las que no. Okay. Y no es la iglesia. La iglesia es un indicador, pero no es el más importante. Porque si yo estoy en una cárcel, por ejemplo, o estoy en un lugar del mundo donde no hay iglesia, no me congrego, no porque no quiero, sino porque no puedo. Estás en un hospital, no hay la iglesia. Claro. Pues yo creo que bíblicamente la persona que tiene el espíritu despierto, la señal del espíritu despierto, que cuando el espíritu está despierto, te guste o no te guste, te vuelves un evangelista. ¿Te importan las almas? ¿Te preocupan las almas? ¿Te ocupan las almas que se pierden sin Jesús? Y sos muy consciente de la realidad del cielo y del infierno. Y no querés que esa persona vaya al infierno si muere. Entonces vos decís, bueno, me quedan 40, 50 años de vida, 60, 30, no sé. El día que me muera y me vaya al cielo, me quiero llevar 10.000, 15.000, 30.000 personas que se hayan salvado porque les prediqué. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis corderos. Le vuelvo a repetir 2 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces sabes que te amo, apacienta mis corderos. Ahora, que te lo diga 3 veces porque te está diciendo algo que no estás entendiendo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. O sea, entendamos que el espíritu despierto te moviliza. Nosotros pensamos que hay avivamiento en una iglesia. Mira, este es el paradigma general. Porque la gente se cayó, la gente lloró, la gente gritó, la gente habló en lengua, profetizaron, se sanaron algunos y ¡wow! ¡Qué avivamiento! El predicador estaba sacado y gritaba y ¡wow! Y la gente llena la iglesia. Iglesia llena no necesariamente significa iglesia en avivamiento. Avivamiento no es auditorio lleno, avivamiento es movilización. Para mí, avivamiento es que el pueblo que pastoreo esté en las cárceles y en los hospitales. Y claro, uno va a la cárcel, uno va al hospital, ahí no hay atmósfera, ahí no hay luces, ahí no hay músico, ahí no hay pianista. Pero ahí está la necesidad. Ahí están los ciegos, los cojos, los sordos, los mancos, los que Jesús dijo, fuérzalos a entrar y que se llenen mi casa. Nosotros pensamos que avivamiento es ruido o emoción. Y avivamiento no es eso. Avivamiento es movilización. Y la iglesia que tiene los pies en las cárceles y en los hospitales, es la iglesia que verdaderamente ha tomado los portales de una ciudad. Los portales de una ciudad son las cárceles y los hospitales. Son los lugares de mayor necesidad. Así que a eso yo le llamo avivamiento. Wow. No importa si hablan o no en lenguas, pero está movilizado. Si llora o no llora, pues bien, pero está movilizado. Está predicando, está hablando de Cristo. Está yendo donde está el verdadero dolor y verdadera necesidad. Así que para mí la señal más importante de un avivamiento es la movilización. Y de un avivamiento personal, de un despertar del espíritu personal, es que la persona empieza a tener conciencia del mundo espiritual y predica, se vuelve un evangelista, capaz torpe, capaz no sea un teólogo, capaz no sepa mucha Biblia, pero sabe que hay un cielo, que hay un infierno y que hay un Salvador y ya con esas 3 cosas puede salir adelante. Wow. ¿Cómo definiríamos el conformismo? El conformismo, una celda, una cárcel cómoda, con jacuzzi, con una cama muy cómoda, con calorcito en invierno y frío en el verano.
pero una cárcel. El conformista está dentro de una cárcel. Sí. Wow. ¿Cómo podemos salir en ese conformismo? Pedirle al Señor que le quite el agua al jacuzzi, que le quite el calor a la calefacción, que le quite el fresco al aire, y créeme que vas a ver la manera de salir de la cárcel. La incomodidad saca el conformismo fuera. Wow. Eso está espectacular porque quitar todas las comodidades es lo que te lleva a creer. Claro, vos sos salvo, vos ya sabes que sos salvo, a no ser que renuncies a tu salvación y reniegues de que Cristo es tu Señor, tu Salvador, que te vuelvas una persona apóstata, sos salvo. ¿Correcto? O sea, no hay una escritura que diga, te doy y te quito la salvación, te doy y te quito. Sí dice la Biblia, borraré tu nombre del libro de la vida. Si borrares alguna de estas palabras, será maldito el que le añadiere, dice Apocalipsis, y también dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Pues la salvación básicamente, mi hijo tiene mi apellido, o sea, yo soy Gonzalo Domínguez, mi hijo es Emanuel Domínguez, y a veces hace cosas buenas, a veces se equivoca. O sea, cuando él se equivoca, yo le digo, ¿sabes qué te saco el apellido? No se lo saco. Ahora él, cuando es mayor de edad, puede renunciar a mi apellido. Puede cambiar su nombre. Puede. A mis hijas, tengo 2 niñas, cada vez que se hacen algo malo, se pelean entre ellas, yo no le digo, les quito el apellido. Fuera de mi vida. No puedo. Mi corazón de padre es demasiado sensato y aun si fuera insensato no puedo, legalmente. O sea, yo quiero entender esto. No es que estoy diciendo, hay apología al pecado. O sea, la salvación es un regalo. A no ser que yo voluntariamente renuncie, soy salvo. El punto es, nosotros somos salvos, al ratito nos liberamos, al ratito nos sanamos, nuestra vida venía así, pero se estabiliza. Entendemos principios espirituales de finanza, prosperamos, nos comprometemos con la iglesia, nos afirmamos en el Señor. Pero no te diste cuenta que al mismo tiempo estabas encendiendo tu calefacción, tu aire frío, llenando tu jacuzzi. Porque hay momentos que en la vida de un cristiano los problemas existenciales se terminan resolviendo. Lo que le quedan son problemas circunstanciales. Los graves los resuelve. Dios los resuelve. Wow. Y así terminamos en una cárcel de conformismo, porque ya somos salvos, porque ya somos libres. Y solo nos toca vivir y esperar la muerte. Y esa es la mentira del diablo. Vos puedes llevarte 1 millón de almas al cielo el día que te vayas con el Señor. Yo me quiero llevar más de 1 millón. Y aunque ganaras 1 en toda tu vida, ese 1 puede ganar a millones. Ahí está la gran diferencia. Hubo un pastor en Chicago que Dios le habla, te hablo de la década del 20, 100 años atrás. Dios le habla y le dice que fuera a predicar a la estación del metro. Dijo, yo estoy loco. Y nuevamente el otro día, ve y predica en la estación del metro. A las 3 de la mañana. Y él se para como si estuviera en su iglesia y dice, escuchen todos. Hay una realidad del cielo, del infierno. Cristo vive. Murió por tus pecados. No importa cuáles sean. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Wow. No hay error que Él no pueda tapar. No hay nada que Él no te pueda levantar. Te ama. Aunque pienses que no te ama, Él te ama. Aunque creas que Él no te ama, Él te ama. Aunque pienses que no mereces su amor. No había nadie. El hombre estaba loco. Pasaron los años y dijo, ¿qué hice? Gritando en el metro de Chicago a las 3 de la mañana, no había nadie. Pero un día, escucha por la radio al gran evangelista Billy Sunday, que dice, yo me iba a tirar a las vías del tren un sábado a las 3 de la mañana. Pero había un loco que estaba predicándole a la nada y no sabía que yo estaba escondido detrás de una columna, esperando que pasara el próximo tren. Y esa noche conocí a Jesús. Cuando nuestro espíritu está despierto, nos importan las almas. Wow.
Esa es la manera de cómo identificamos que nuestro espíritu está despierto. Tener esa pasión por alcanzar personas para Dios. Ahora, me gustaría preguntarte esto. ¿Existe una dimensión para oír a Dios? Sí. Se llama fe. La fe es por el oír. Ujú. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando quisiste saber algo sobre mí, leíste esto. Ujú. Pero esto es un resumen nada más. Vos pudiste haber leído un párrafo de mi vida. Ahora que hablamos, me conoces más. Ujú. Si habláramos mañana, me conocerías más. Si habláramos un año, me conocerías mucho más. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo conozco a Dios cuando me relaciono con Él. Así que la dimensión del oír que vos me estás diciendo opera dentro de la dimensión de la fe. Tengo que creer que no estoy loco, que estoy hablando con Dios como si fuera que Él está al lado mío, pero no lo veo. Y Él está ahí. Por eso dice la Escritura que crea que le hay. Aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Él está. A veces en medio de las circunstancias difíciles podemos decir, ¿de dónde está Dios? Pero aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia, se acerca por la fe. Exacto. Esa es la razón por la que Dios dice, hey, si vos te acercas a mí a través de un ídolo, o un muñequito de madera o de yeso, y con respeto, eso no es fe, porque estás viendo algo. La Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza y que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Cuando el pueblo de Israel puso la fe en un becerro que se veía, Dios se enojó. Pero con Moisés no se enojó. Él se sostuvo como viendo al invisible. Mi fe crece cuando más me relaciono con el que no veo. Wow. Esa es la dimensión del oír. Wow. Espectacular. Pero esto tiene que ver con el discernimiento. Discernir la voz de Dios. O podría ser escuchar la voz de Dios a través de su palabra. O lo podemos percibir personalmente. Esa es mi pregunta. En la palabra yo tengo los lineamientos. Todo lo que Dios quiere que yo sepa de Él está en su palabra. Wow. Está escrito. La victoria sobre el diablo la tenemos por lo que está escrito. Jesús en el desierto no venció con una rema, venció con un logos. Escrito está. Son logos, logoi. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, aprendemos a conocer aspectos del Espíritu Santo que son muy personales a nosotros. Wow. Si ayer se manifestó de una forma, posiblemente hoy se manifieste de otra y mañana de otra. Wow. Por eso muchas veces Dios te va a hablar de una manera un día y el otro día te habla de otra. Hay tanta gente diciendo esto no es de Dios, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque limitaron a Dios a su experiencia personal. ¿Pero quién dijo que Dios solo se puede mover así? Si Él es Dios. O sea, ¿desde cuándo yo lo puse en una cajita? No lo podemos meter en una caja. O sea, ¿desde cuándo yo le digo al Espíritu de Dios soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, omnisciente, omnipresente,
omnipotente, cómo tiene que hacer las cosas. O sea, ¿desde cuándo un siervo le dice a su señor cómo debe hacerlo? O sea, ¿desde cuándo nosotros decimos que Dios solo se puede mover así o así? Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Wow. Buenísimo. Encuentros y altares. ¿Qué significa eso? Eso significa que la mayor parte de los cristianos hemos desperdiciado las visitaciones del Espíritu Santo. Okay. Hemos tenido encuentros, hemos sido tocados, hemos llorado, pero en la mayor parte de los casos no hemos levantado un altar. Es decir, todo encuentro de la presencia de Dios contigo tiene como objetivo que levantes un altar. Dios te acaba de dar algo, te ungió. ¿Qué vas a dar tú a cambio de esa unción? Él vino a visitarte, te visitó. ¿Qué vas a dar tú a cambio de esa visita? Wow. Eso es un altar. Altar es un lugar de rendición. O sea, viene una visitación de Dios. ¿Qué es lo que yo tenga que rendir después de esa visitación? Viene una unción. ¿Qué es lo que yo tenga que hacer después de la unción? Nosotros pensamos que el Señor viene solo para llenarnos o tocarnos. Fíjate que Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno volvió a agradecer. 10 fueron tocados. Uno fue cambiado. 10 fueron visitados. Uno levantó un altar. Cada encuentro siempre viene con una intención. Todas las veces que recibas una visitación de parte de Dios, hay una intención clara de parte de Dios. Algo quiere hacer. Exacto. Algo quiere mover. Algo te quiere dar. Algo quiere impartir. ¿Qué hago yo? Levanto un altar. Porque eso fue lo que hizo Jacob. Jacob tuvo 3 encuentros y en los 3 encuentros levantó un altar. Levantó un altar en Betel. Tuvo un encuentro en Betel. Acuérdate la visión que él tiene mientras él dormía. Se abrió un portal, una escalera al cielo. Ángeles subían, ángeles bajaban. El hombre vuelve en sí y dice, wow, verdaderamente Dios estaba aquí. Yo no lo sabía. Y dice, este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Y qué hace? La piedra en la que había puesto la cabeza la convierte en un altar. Y ahí encontramos la primera mención en la Biblia acerca de la unción. Dice la Biblia, dice Génesis, derramó libación sobre la roca. Es decir, derramó aceite sobre la piedra. Ungió la piedra de su proceso. Ungió la piedra de su incomodidad. Wow. Así que esa noche él tuvo una visitación, él tuvo un encuentro, pero después del encuentro levantó un altar. Lo vuelve a hacer en Peniel cuando pelea cara a cara con el cuerpo a cuerpo con el ángel y queda cojo. Vuelve a levantar un altar en el siguiente en Betel. 3 encuentros, 3 altares. Wow. Espectacular. Ahora, mi pregunta es, para tener un avivamiento, uno tiene que tener un avivamiento personal. ¿Cómo podemos producir ese avivamiento si queremos un avivamiento en la iglesia? O como tal, la iglesia en general, el cuerpo de Cristo. Qué buena pregunta. Yo creo que a los que Dios nos ha encomendado, yo tengo 3 responsabilidades en mi vida. 4. Mi primera responsabilidad es mi matrimonio, mi esposa. Es el vaso frágil número 1 que Dios me encomendó. Mi segunda responsabilidad son mis hijos naturales. Tengo 3. Varón de 18, Emmanuel. Emma, que tiene 8, y Paula tiene 5. Dios me encomendó sus vidas. Hasta que tengan una edad y ellos decidan. Yo soy responsable de ser sacerdote y de que ellos vean al Señor en mí. Dios me encomendó hijos espirituales a quienes formar y enviar. Y a mí Dios me encomendó
una iglesia. Y me olvidé la más importante, mi propio corazón. Entonces yo soy responsable en este momento de 5 cosas. Soy responsable de mí mismo, de mi matrimonio, de mis hijos espirituales y de la iglesia que pastoreo. La gran mayoría de las personas creyentes no son responsables directos de una iglesia, son parte de una iglesia. Así que Dios le va a pedir cuentas de su vida personal, de su matrimonio, de sus hijos, pero no le va a pedir cuentas de una iglesia que Él no les entregó esa responsabilidad. Sí le va a pedir cuenta de su medida de sacerdocio que le fue entregada. Es decir, acuérdate que la parábola de los talentos, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Nadie dice, no tuve nada, algo tuvo. Es decir, a algunos que les dio 1, le va a pedir cuenta por 1. Exacto. O sea, tu trabajo no era visible, pero era importante. ¿Qué hiciste con lo que te di? A otros quizás nos va a pedir cuenta de los 5. Entonces, yo como pastor sí soy responsable de llevar al pueblo que pastoreo, número 1, a una verdad presente. Número 2, a un avivamiento. Y número 3, como consecuencia de un avivamiento, a una movilización. Yo soy responsable. Wow. Porque a mí no me pusieron un arma para decirme pastorea o te mato. O sea, no fue así. Yo fui voluntariamente y dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios en su gracia dice, ok, te envío. Aquí esto es lo que vas a hacer. Y bueno, te doy 2, tráeme 4. Te doy 4, tráeme 8. Pero el creyente que no es un ministro o no está a cargo de una congregación o no está a cargo de un grupo, es responsable de su propia vida. O sea, sí hay una medida de responsabilidad. Yo soy responsable de que yo arda, pero también soy responsable de que mediante mí otros también ardan. Wow, espectacular. Quiero hacerte 3 preguntas personales. Este es un espacio donde yo les hago a mis invitados siempre, donde tengo 3 preguntas. Y la primera pregunta es acerca de Romanos 12:2, que habla de la renovación de vuestra mente, de transformar, de no conformarnos en este mundo. Me gustaría saber cómo tú aplicas personalmente este versículo en tu vida personal. Bueno, yo te pedí que me hicieras preguntas difíciles, así que gracias. Pero esa le preguntas a todos, solo a mí. La A de Romanos todos. 12:2. ¿A todos le preguntas Romanos 12:2? A todos. El único concepto es que ¿Y todos te estamos dicen, a otro nivel. todos te dicen metanoia, cambio de mentalidad? Hay diferentes respuestas acerca de eso. Porque la palabra te puede hablar de diferente forma. No, porque la palabra original de transformados, renovados en el espíritu de vuestra mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es la palabra metanoia. El cambio. Cambio de mentalidad. Ahora, ¿qué mentalidad? ¿Qué forma nuestra mentalidad? Nuestra mentalidad está formada básicamente por el origen, cómo fuimos criados, el aspecto biológico, que ya traemos genes que determinan ciertos aspectos de nuestro carácter, nuestra personalidad, el entorno, el ambiente, es decir, las condiciones en las que vivimos, y la cultura. Que la cultura es el conjunto de costumbres que nosotros tenemos y que hacemos sin pensar. Exacto. O sea, si en tu cultura comen tortilla, uno pensás, dice, ay, ya está en la cultura. No es algo que tengas que rechazar o aceptar, simplemente está implícito. En otras culturas es comer en el piso. O sea, no está en discusión si van a comer en el piso o en la mesa. Se come en el piso, esa es la cultura. Una costumbre que uno tiene sin pensar. Exacto. La mayor parte de las cosas que nos limitan son casi siempre culturales. Dios no tiene cultura. Él es multicultural. Es de todos. Por amor a los coreanos se va a manifestar en coreano. Por amor a los africanos se va a manifestar en la forma en que hablan o en que viven.
Por amor a los latinos lo va a hacer quizá traer un merengue, una salsa, pero Dios no tiene cultura. Hmm. De ahí viene la palabra antropomorfismo, que es tomar la forma de. Jesús tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es antropomorfismo, es decir, si yo quiero que las hormigas me entiendan y les hablo, no me van a entender. Entonces, ¿qué hago? Tendría que transformarme en una hormiga y llevarles el mensaje en formato de hormiga. Hmm. Antropomorfismo, tomar la forma de. Las barreras culturales nos impiden tomar a veces la forma que Dios quiere y sobre todo abrazar la cultura del reino, que es lo que principalmente cambia nuestra mente. Wow. Nuestra mente de la Biblia dice, tengan ustedes que tengan la mente de Cristo. La mente de Cristo no está limitada a una cultura. La mente de Cristo es la mente del reino. Así que básicamente cuando nosotros le pedimos al Señor que transforme nuestra mente, también tiene que transformar nuestra cultura. Pero yo no te hablo de la cultura que conocemos, que no es cambia tu forma de hablar, no es cambia tu ropa, esa cultura no habla de eso. Habla de la cultura que nos lleva a nosotros a tener una mente cerrada. Hmm. Así que mi respuesta sería metanoia, cambio de mentalidad, y la mentalidad está condicionada por la cultura. A veces la cultura del hogar. Familias altamente machistas Hmm. que tienen hijos machistas, hijas machistas. Es una realidad muy latina. Cruzar la cerca y al otro lado hay una casa matriarcal, Hmm. donde la madre es todo, la abuela es todo, se festeja el cumpleaños de la abuela tiene 139 años. Al abuelo nunca le festejaron el cumpleaños. Es más, ni siquiera saben quién es. Cultura matriarcal, mujeres fuertes. Hmm. Mujer que dice, yo soy padre, yo soy madre, claro, si yo no hago, nadie hace. Y te dice, y el día que me muera. Es una cultura matriarcal. Ok. Y eso Cruzar hay la que cerca para romper. otro. Sí, claro. Una cultura matriarcal, todo gira en torno al exceso de poder de una mujer. Del otro lado, cultura machista. Todo gira en torno a los derechos del hombre. Y si vos te criaste en una cultura machista, ¿qué vas a hacer? Básicamente machista. Cambiar. Me explico cuando hablo de cultura a qué me refiero. Sí, Me, sí, re- sí. me refiero a eso. No, o sea, yo soy uruguayo, tomo mate. No, Dios no me está pidiendo que deje de tomar mate. Ujú. No está hablando de ese aspecto de la cultura. Está Es, hablando del aspecto de la cultura que nos lleva a socializarnos con nuestra naturaleza caída. mm, Así que esa sería mi respuesta para Romanos 12:2. buenísimo. Me encantó. O sea, es otro concepto espectacular que me encanta bastante porque siempre aprendo algo nuevo de lo que Dios habla de este pasaje. Hago esta pregunta porque Next Level es eso, es ir a otro nivel, cambiar la forma de pensar. Next level. Entonces, ese es el concepto. Y la segunda pregunta es, en el libro de Génesis vemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entendemos esa parte, pero la pregunta es, ¿en qué crees que nos parecemos a Dios? En todo. Algunos aspectos que podríamos Es decir. que cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo hizo exacto, imagen y semejanza. Creó el entorno, creó la gloria y le dio el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Hay una polémica ahí. Si me meto en polémica, Estamos aquí. Ya estamos aquí. porque hay una versión que dice que lo hizo como un pequeño Dios, Sí, entiendo esa parte. pero eso puede prender fuego a las redes. O sea, no me saquen de contexto lo que estoy diciendo. Le dio mucho de él. Le dio el poder de decidir. Esa es la gloria del hombre, su libertad. Es el libre albedrío. Libre albedrío en realidad es lo mismo. Libre y albedrío es lo mismo. El poder de decidir. Le pone un árbol y le dice acá, muchachos, está la puerta de salida el día que ustedes quieran irse. Dios no No, los encerró. no están obligados a ser igual a mí. No están obligados a vivir acá.
no están obligados a estar en esta gloria. Si no, hubiera sido una cárcel. Exacto. Entonces le dice, bueno, decían ustedes, como le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Josué, al final de sus días, Josué dice, decían ustedes a quiénes van a servir, si van a servir a los Baales, a los dioses o al Dios de Israel. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. ¿En qué se parece el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el original? En todo. Porque cuando viene Jesús, que es el segundo Adán, acuérdate, Jesús no es el primer Jesús. Jesús es el segundo Adán. La Biblia dice en Juan capítulo 1, que por cierto, Juan capítulo 1 está antes que Génesis 1. Porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra verbo es la palabra Torah, la palabra. El principio era la Torah. Para la cultura judía, Jesús, Yeshua y la Torah, Dios y la Torah son la misma cosa, no hay separación. Por ellos veneran tanto la escritura, los pergaminos, los rollos. Porque en su cultura Dios está ahí. Y de alguna manera eso tiene cierta verdad y cierta lógica. Entonces la pregunta de cuánto nosotros tenemos de Dios, creado a imagen y semejanza. En Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Somos seres caídos. Es una respuesta espectacular porque entendemos que hay una parte donde el ser humano cayó en pecado y eso es excluido de la gracia. Pero con Cristo nos parecemos en todo. Wow. En todo. Buenísimo. Me encantó esa respuesta. Y la última pregunta es, si tuvieras la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Dios y sabrías con certeza que te respondería en persona y solo te podía responder una sola pregunta, ¿qué le preguntarías? Repetime la pregunta. La pregunta es, si tuvieras una sola oportunidad de hacerle una sola pregunta a Dios en persona, cara a cara, y sabes bien que te respondería esa pregunta que le haces específicamente, ¿qué le preguntarías? Podemos hacerle muchas preguntas, obviamente, pero esta es una que te importa tanto a ti personalmente. Le preguntaría, ¿qué vio en mí? ¿Qué vio en mí para amarme tanto? Solo eso. Wow. Es una respuesta que te lo daría. ¿Y cómo crees que te lo respondería si te lo respondería? No sé, cuando se lo pregunte y me lo responda, te hago saber. Buenísimo. Wow. Ya casi terminamos con este episodio y ¿hay algo más que le quieres agregar a la audiencia? Yo creo que una persona que llegó hasta acá en el podcast, ya sé cuánto se vio, muchos minutos, es porque tiene hambre de algo más. Porque si tu mente estuviera en otras cosas ya hubieses pasado a otro tema, a otro video. Pero si llegaste hasta esta parte, porque los creadores sabemos que cuántos por ciento de las personas ven y cuántos minutos ven. Y el que llega hasta el final es un porcentaje bastante bajo comparado con el que arranca viendo. Yo creo que si alguien vio todo esto y llegó hasta acá, es porque tiene mucha hambre, mucha sed, mucho deseo de conocer al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que esa hambre y esa sed tienen un valor increíble. Dios responde siempre al hambriento. Dice, el Señor dijo en el sermón del monte, en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre, los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Yo te diría que termines de ver esto y
te metas a adorar y a buscar la presencia de Dios. Que en este mismo instante en que lo hagas, el Espíritu Santo se va a manifestar, te va a hablar, te va a mostrar lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Eso le diría. Buenísimo. Pastor, es un enorme privilegio de tenerte aquí. Y de nuevo, el libro. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos adquirir este libro, este material? Yo sé que es espectacular. Habla de un avivamiento personal, de cómo tener esa conexión con Dios. Yo sé que va a bendecir a muchas vidas. Pero la pregunta es, ¿cómo lo podemos adquirir? Bueno, en Uruguay está en CLC, en Paraguay está en Vida Librería y para el resto del mundo está en Amazon. Así que de Amazon lo pueden comprar, lo pueden pedir. De momento solo en español, pero ya está disponible en Amazon. ¿Tienes más libros escritos y están disponibles en Amazon? Está en Amazon Crisis que Transforman, está en inglés y en español. Entonces, si alguien quiere comprar el Crisis que Transforman, está disponible. Buenísimo. Nos va a ayudar bastante. Son libros espectaculares. Y bueno, nos vamos en este lugar. Yo estoy plenamente agradecido con nuestra audiencia que se queda hasta de último y les invitamos a que se suscriben. Si es la primera vez que vienes a visitarnos, suscríbete y déjanos un comentario y un like, porque solo de esa forma podemos alcanzar a más personas. Y el objetivo es alcanzar a personas, impactar la vida de esta generación. La verdad es que nos encanta hacer esto y estamos complacidos. Nos vamos. Chao, chao.